Bienvenidos, queridos oyentes, a un programa más de Historias de nuestros médicos. Un programa que lo que pretende es hacer un homenaje a nuestros doctores. Las personas que nos cuidan, que nos escuchan, que nos miman, que nos curan, que nos quitan el dolor, que nos salvan la vida. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Luciene Costafrosar. Ella, nombre y apellido, pues les habrá sonado. Oye, ¿de dónde? Pues de Brasil. Ella es neuróloga, especialista en esclerosis múltiple. Yo tenía muchísimas ganas de entrevistarla y sobre todo por este tema, porque yo ya he comentado aquí en alguna ocasión que yo he hecho terapias con caballos y me venían personas con esclerosis múltiple, ¿no? Y creo que es algo que a veces es desconocido, pero ella seguro que nos va a hacer que lo interpretemos rápidamente bien. Y además es coordinadora en el Ramón y Cajal de un centro que se llama CESUR, que yo ayer entrevistando a otro médico, pues era Andrés Gregorio Marañón, también tiene un CESUR sobre sarcomas. Es decir, vamos a ver también lo que son los CESUR, qué importancia tienen para este tipo de enfermedades, ¿no? Bueno, se plantea un programa súper interesante y seguro que súper entrañable, pero antes de empezar a entrevistar a la doctora, la vamos a regalar un poema. El poema lo he titulado Entre neuronas y corazón. En Barbacena, Minas Gerais, Brasil, una niña miraba a su padre, Paulo Roberto, neurocirujano, y sin saberlo aprendía que el dolor humano no se estudia solo en libros, se mira a los ojos. María Gilda, su madre, le enseñó la otra medicina, la del arte, la música, los libros, la que cura por dentro cuando el mundo pesa demasiado. Creció entre hermanos, risas y disciplina, entre piscinas, pinceles y sueños, hasta que un día, 11 meses antes de la selectividad, la vida le habló claro: serás médica. Y llegó Madrid. Llegó el amor junto a Germán, compañero de aula, compañero de camino, dos jóvenes que venían solo a estudiar y terminaron quedándose. Porque hay lugares que se convierten en hogar cuando uno encuentra su propósito. El Ramón y Cajal fue testigo de guardias infinitas, de cansancio, de aprendizaje y también de algo aún más grande: la vida creciendo en casa. Marina, Germán, Guillermo, Javier y Luna, 5 nombres pronunciados con ternura, 5 hijos naciendo, mientras ella aprendía a ser neuróloga y a la vez madre, demostrando que el corazón puede multiplicarse sin romperse. Eligió la neurología, ese territorio frágil donde la incertidumbre duele, y convirtió la esclerosis múltiple en una lucha diaria por la esperanza. Porque ella sabe que un diagnóstico precoz no es solo un acto médico, es tiempo ganado para abrazar, para vivir, para seguir soñando. Hoy investiga, enseña, coordina, pero lo más importante es que escucha. Escucha el miedo de quien llega perdido y lo transforma en calma. Y cuando cae la tarde, sigue siendo la mujer que ama el arte, la música, que acaricia el alma, la belleza sencilla de la vida. Porque hay médicos que curan enfermedades y hay médicos que, sin darse cuenta, devuelven la esperanza. Y quizás ese sea su verdadero milagro: haber unido la ciencia y la ternura, la precisión del cerebro con la inmensidad del corazón. Y cuando un paciente se marcha con un poco menos de miedo, cuando una familia respira aliviada, cuando la vida vuelve a abrirse paso, entonces, en silencio, todo cobra sentido, porque entre neuronas y corazón, ella solo trata enfermedades, no solo trata enfermedades, ayuda a que la vida vuelva a latir. Bienvenida, doctora Luciene. Muchas gracias. Lo primero por el poema. La verdad es que cuando te cuentan tu vida desde fuera, parece que te das cuenta de todo lo que has hecho y todo lo que has vivido en un espacio de tiempo que yo tampoco considero tanto. Realmente
has ido nombrando las cosas que han pasado por mi vida. Y quizás lo único que te digo que te falta, sobre todo en la apertura sobre lo que hacemos los médicos, es acompañar. Yo diría que nuestra profesión, en cualquiera de las especialidades, es un acto de acompañamiento de vidas que los pacientes te buscan no solo para que les des un diagnóstico, un tratamiento temprano, para que les cambies la vida, sino que para que mientras surgen los miedos, las ansiedades, los tropiezos, puedan contar contigo, que sepan que tienen alguien en quien confiar. Eso es. Qué bonito. Bueno, pues antes de empezar la entrevista, ahora vamos a la parte más, digamos, más curricular, ¿eh? Así que ahí le dejamos a Hugo Alonso. Se licenció en Medicina en la Facultad de Medicina de Barbacena, en Brasil, donde recibió el premio extraordinario de fin de carrera José Bonifacio de Andrade. Más tarde orientó su carrera a la neurología, especializándose en esclerosis múltiple y otras enfermedades desmielinizantes en el Hospital Universitario Ramón y Cajal. A lo largo de su carrera ha coordinado el grupo de enfermedades desmielinizantes de la Asociación Madrileña de Neurología y ha asesorado a la Agencia Española de Medicamentos. Combina asistencia clínica, docencia y una intensa actividad investigadora, participando como investigadora principal y coordinadora nacional en numerosos proyectos y ensayos clínicos. También ha coordinado formación universitaria, cursos y másteres especializados. Es autora y coordinadora de libros y monografías sobre esclerosis múltiple y colabora habitualmente como consultora en organismos sanitarios nacionales, también en el grupo de enfermedades desmielinizantes de la Comunidad de Madrid y de la SEN. Actualmente es coordinadora del CESUR de esclerosis múltiple del Servicio de Neurología en el Hospital Universitario Ramón y Cajal. Bueno, Luciene, ¿nos falta alguna cosita? Oh, no, por Dios. Está todo. Está pues todo. Digo, es muchísimo, digo, pero bueno, igual nos ha faltado alguna cosa. Bueno, pues vamos a empezar. Nos gusta empezar un poco pues por los más principios, ¿no? Oye, nos tienes que contar Barbacena, Brasil, o sea, dinos qué lugar es este, cuéntanos un poco, no sé si lo recuerdas ya o no. Sí, yo me vine a España con 24 años, o sea que sí, recuerdo perfectamente. ¿Y viviste allí siempre? Viví en Barbacena siempre. Yo soy de una ciudad, Barbacena es una ciudad relativamente montañosa en Brasil y por lo tanto para Brasil relativamente fría. Nos movemos entre los 15 grados y 25 grados todo el año, no hay mucha diferencia. Una ciudad de unos 120, 140 mil habitantes. Sí, porque es una ciudad universitaria. Barbacena tiene una de las mejores facultades de medicina actualmente de nuestra región, donde me formé y donde conocí a mi marido, éramos compañeros de clase, y donde mi padre era profesor catedrático. Neurocirujano, ¿no? Sí, nos impartía neurología. Barbacena es una ciudad que yo diría que funciona más o menos como San Sebastián, pero sin playa. Bueno, nos lo has definido muy bien. Oye, ¿qué primeros recuerdos tienes, Luciene, de tu niñez, de tu familia? Yo sé que has sido muy feliz, cuéntanos alguna cosita. He tenido yo creo que alguna vez lo he contado, ¿no? He tenido una infancia muy feliz, pero muy ajetreada, ajetreada, porque en Brasil los horarios curriculares son diferentes. O sea, nosotros tenemos colegio de las 7 de la mañana hasta las 12:30, 1, y a partir de ahí tus padres se dedican a completar tu formación y los míos lo han hecho a conciencia. Entonces, yo he llegado a ser profesora de ballet clásico, yo tocaba el piano, hacía natación para competir, pintaba y hacía una serie de actividades que me han permitido disfrutar mucho de mi infancia, pero a la vez formarme en lo que me gusta, que es el arte, y también tener una serie de habilidades blandas que yo creo que son muy importantes para no solo para ver lo que tengo que ver como neuróloga, sino que también para escuchar lo que tengo que escuchar cuando un paciente llega a la consulta. Es que fíjate, ayer también hablando con un médico, un cirujano de sarcomas,
me decía, es que porque también le gusta mucho el arte y tal, no sé qué, y tiene, bueno, y me decía, Adolfo, es que nosotros los médicos no somos tanto como los científicos, a lo mejor como tal puro y duro, ¿no? Como a lo mejor tú que tienes un hijo matemático, ¿no? Sino que lo que es toda la parte de humanidades. Y dice, y debe ser así porque al final nosotros lo que hacemos, nuestro trabajo, hay una parte muy importante que no es pura y duramente ciencia, sino como bien has dicho tú, me has puntualizado al principio, es esa parte de acompañamiento y de conocimiento y también cómo tú desarrollas un poco tu forma de ser, tu alma, ¿no? Con respecto a cómo lo has cultivado, ¿no? Es verdad, es así, ¿verdad? Sí. Además, yo suelo decir que los médicos que somos hijos de médicos no entramos engañados a la profesión. Una parte importante de mi infancia también ha sido aprender sin que te enseñen, o sea, aprender del ejemplo de mi padre. Mi padre ha sido un médico absolutamente vocacional. La medicina en Brasil funciona completamente diferente, o sea que es todo privada, con lo cual yo me acostumbré a ver a mi padre disponible 24 horas, 365 días del año. Pero nunca le he visto quejándose por ello, nunca ha dejado de amanecer con una sonrisa, con lo cual yo creo que esa enseñanza que nos transmitió a nosotros, soy la única médico de los 4, pero esa enseñanza que nos transmitió a nosotros también es un aprendizaje que cala muy profundamente. Por otro lado, veía las dificultades de la profesión y yo hasta segundo de bachiller decía que no iba a ser médico. No es que no me había llamado, es que decía que tajantemente no iba a ser médico, porque no conseguía imaginar cómo compaginar una vida de familia más una profesión tan exigente. Bueno, y de familia, y luego la familia que has montado, que vamos, que no estamos hablando de 5 hijos. Conoces a Germán estudiando en Brasil, en Barbacena, y os venís juntos a España, ¿no? Sí, habíamos acabado la carrera, ¿Sí? Nos venimos a España simplemente a hacer un doctorado. Ajá. O sea, un poco, tanto mi padre como nuestros profesores nos habían dicho que, claro, nosotros al inicio queríamos dedicarnos a la geriatría, que en Brasil no había. Ajá. Y venimos a hacer un doctorado en geriatría. Lo que pasa cuando llego aquí, yo me he dado cuenta que lo que me gustaba de verdad era la neurología. Y me dedico a eso por ello. Pero, claro, yo llego a Madrid, una ciudad segura, con una sanidad justa, con una sociedad justa. Y claro, me enamoré de la ciudad. Mi marido siempre dice que yo, de lo que voy del aeropuerto al hotel donde estábamos, le dije, yo por mí nunca más vuelvo. Porque era tal orden, tal tranquilidad, o sea, en el aeropuerto nadie te miraba. Sí, te entiendo. Esa sensación de no miedo a mí me caló profundamente, y a medida que fui viviendo en Madrid, pues yo soy una enamorada de esa ciudad. Aquí se vive bien. Te entiendo perfectamente porque yo viví 4 años en México y tú cuando llegas, no te das cuenta, pero tú cuando llegas a un aeropuerto, desde ahí ya te das cuenta. O sea, la gente que quiere enseguida que cojas su taxi, que no sé qué, te están mirando la maleta, el otro, o sea, te agobian. O sea, quiero decir, que dices, como servicio, pues puede estar bien, pero yo lo que quiero es pasar desapercibido, coger mi maletita, buscarme en mi taxi, montarme en mi taxi, no lo que me tengan de esta manera. Y luego, claro, pues evidentemente la inseguridad queda un país donde hay tantísima diferencia de clases, que me imagino que pasará exactamente igual en Brasil como pasa en México, pues claro. Claro, no es solo la inseguridad. O sea, yo crecí pensando que la igualdad social era una utopía. Ya. Y cuando tú la ves plasmada, real, palpable, realmente cuando tienes planes de tener familia, quieres que tus hijos aprendan que los seres humanos son iguales. No, que no hay diferencias entre nosotros. Y cuando vi que eso aquí era real, pues lógicamente yo quería quedarme. A mi marido le costó más. Sí, a lo mejor a veces te tira a tu tierra, eso yo lo entiendo. Pero sí es verdad, mira, yo llegué a un momento en México que yo me podía haber quedado porque vivía muy bien, claro, yo iba directivo de una empresa, pero me pasaba lo mismo que a ti, no veía que eso fuera la vida
que yo quería seguir viendo y que pudieran tener mis hijos, ¿no? Esas diferencias de clases, eso. Dije, yo prefiero tener menos y ser más del montón que no ser esta diferencia de clases. Bueno, pues te entiendo perfectamente. Oye, lo que me pareció impresionante es que haciendo el MIR, o sea, tienes 4 hijos. O 3 o 4. Haciendo el MIR, A ver, la verdad es que cuando lo cuento es cuando soy consciente de la locura que hemos hecho. Sí. Porque yo hacía mi residencia en el Ramón y Cajal, pero mi marido hacía la suya en La Paz. En La Paz, sí. Y aquí no tenemos a nadie. Entonces, entre guardias fueron empezando a aparecer los niños, ¿no? Y sí, tuve a los 3 primeros durante la residencia y salí embarazada de 4. Fíjate. Sí. Madre. Una locura, o sea, pues, me traían los niños a mamar al hospital durante las guardias. Yo siempre cuento la anécdota que nos cambiábamos a los hijos en el puente entre Ramón y Cajal y La Paz, porque si él no estaba de guardia, yo estaba de guardia. Si yo no estaba de guardia, él estaba de guardia. Entonces, los niños los pasábamos ahí. Los niños pasaron entre Ramón y Cajal y La Paz toda su vida. Toda su infancia, sí. Oye, ¿y no te estresaba eso? Porque te veo una persona tranquila. Hombre, poquito, sí. ¿No? Pero yo creo que cuando lo que haces te llena, ya, lo malo se te olvida. Cuando la gente me pregunta, ¿cómo lo has hecho? Yo digo, es que no lo sé, es que no me acuerdo. Yo me acuerdo muchas noches sin dormir y sí que tengo ese periodo de 10 años, hasta que los niños fueron más autónomos, en que no leí. Y eso en mi vida es absolutamente raro. Yo soy una lectora compulsiva. Entonces, esos 10 años yo no leía, prácticamente vivía para residencia o cuando empecé a trabajar e hijos. Pero se sale. Cuando veo a la gente agobiada por su primer hijo, por su segundo hijo, siempre digo, si yo he podido, cualquiera puede. Bueno, tú venías preparada, porque todas esas actividades extraescolares que hiciste en Brasil ya te prepararon a que estar aquí la tranquilidad no... Eso es cierto. Yo me acuerdo de pequeña de cambiarme de la natación, de la ropa de natación a la ropa del ballet clásico en el coche. Madre mía. Entonces sí, es cierto. Bueno, pues nada, vamos a seguir enseguida hablando con la doctora Luciene Costa Frossars, pero antes le vamos a hacer un regalo musical. Doctora Luciene, cuéntanos, ¿qué música es esta? ¿Qué recuerdos te traen? Yo creo que esa música nos tiene que recordar a todos que solo aprendemos cuando somos capaces de enfrentarnos al pasado, de curar nuestras heridas y de evitar que las cosas pasen. O sea, es una música que siempre la escucho, me hace reflexionar en que no solo a nivel individual, sino que como humanos, como seres humanos, tenemos que ser capaces de aprender de nuestros errores para no cometerlos otra vez. Porque si hay algo que creo es que el ser humano es maravilloso y es capaz de cosas inimaginables, pero también es capaz de atrocidades. Y si no somos conscientes de ese enorme potencial que tenemos, tanto para el bien como para el mal, es muy difícil, o quizás es muy fácil caer otra vez en los mismos errores, ¿no? Es muy difícil enmendarse si no miramos a lo que tenemos que mirar de frente y no somos lo suficientemente valientes para aprender de nuestros errores, porque yo creo que para aprender hace falta valentía, además de humildad, hace falta valentía para explorar otros caminos, otras formas de vivir. Estamos hablando de la banda sonora de la lista de Schindler. La lista de Schindler. Williams es el autor. Es preciosa y es triste, evidentemente, sí. pero es de estas músicas que tocan. Sin duda.
Bueno, pues vamos a dejar esta tristeza porque con la doctora que vamos a hablar ahora por vía telefónica, con la doctora Alexandra Enríquez, pues es una persona que siempre nos anima muchísimo. Alexandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Adolfo? Pues encantados de escucharte de nuevo en esta sección que tenemos con nuestra ginecóloga, con este Hoy Tengo Gine, este podcast que tú tienes que es maravilloso, que la gente habla de él maravillas y no me extraña, porque claro, cuando te escuchan aquí un ratito ya enseguida se quieren ir al podcast y verlo. Yo siempre les pido un poquito que esperen a acabe el programa y luego vayan, ¿no? Y luego también por tu libro, que mira, estaba aquí con la doctora Luciene Costa Frossars, que ya es una neuróloga, que es especialista en esclerosis múltiple en el hospital Ramón y Cajal, y ha visto tu libro y dice, oye, que este libro tiene una pintaza. Digo, pues efectivamente, tiene una pintaza. O sea, yo lo he leído y es maravilloso. Y dice, yo trabajo sobre todo con mujeres, así que bueno, ya sabes dónde vamos a tener unos cuantos libros, ¿verdad, doctora? Sin duda. Muchísimas gracias. Bueno, hoy si te parece, vamos a hablar del tema de oncología integrativa. ¿Te parece bien, verdad? Sí, me parece fantástico. Bueno, pues justo venga. Es el capítulo que vamos a estrenar mañana. Genial, pues dinos primero lo más fácil, ¿qué es y qué beneficios tiene, si es que los tiene? Bueno, mira, la oncología integrativa yo creo que es un abordaje mucho más integral del paciente, no solamente basándonos en la parte física y en la parte tumoral, sino que es un enfoque más holístico. Primero se utilizan los tratamientos más convencionales como la quimio, la radio, la cirugía, pero este tipo de enfoque ayuda a mejorar la calidad de vida de este paciente que está en tratamientos de quimioterapia, fatigado, agotado, agobiado y emocionalmente más debilitado. Y lo que nos ayuda es a disminuir los efectos secundarios de todos los tratamientos que se están utilizando en esta persona, en mejorar y mejorar esa calidad de vida, reducir un poco el estrés, la ansiedad, esa tendencia también a la depresión con apoyo psicológico, mejora el bienestar físico por el ejercicio y por la nutrición, controlar un poco todo el tema de la alimentación más adaptada a este tipo de pacientes y sobre todo porque se acompaña de una manera más integral y no solamente se mira al tumor, sino al paciente de manera global. Uh-huh. Entonces, los pacientes oncológicos estamos acostumbrados a que tienen que mejorar su estilo de vida, tienen que hacer deporte, pero la medicina integrativa, ¿qué es lo que les aporta? Es que fíjate que hasta el 40% de los pacientes oncológicos, de los cánceres, se podían prevenir adaptando un estilo de vida saludable. Es que ya lo ha dicho prácticamente los estudios y la OMS, hasta el 40% se podrían prevenir. Y es que el sedentarismo no nos ayuda, la mala alimentación no nos ayuda. Entonces, ¿qué podemos aportar? Pues bueno, hay dos aspectos muy importantes en este tipo de pacientes oncológicos, que son el ejercicio, que es fundamental porque todos los tratamientos con quimioterapia van a alterar la mitocondria, que es nuestra gran fuente de energía, alteran el sistema hormonal y también van a bajar nuestro sistema inmunológico. Entonces, este ejercicio adaptado puede apoyar muchísimo esa mejoría en la reparación de las mitocondrias y también en mejorar toda la fatiga y el estrés de esa persona. Y también en la alimentación. En la alimentación, fundamentalmente, pues intentando mantener una alimentación lo más adecuada posible. No hay que pensar en calorías, hay que pensar en nutrientes y luego el enfoque que también digo de la tercera parte, que es la parte emocional o psicológica de esa persona. Cómo está viviendo ese proceso, esa tendencia a la depresión que tienen esos pacientes oncológicos. Entonces yo creo que hay que intentar integrar este tipo de tratamientos dentro de la medicina convencional para llegar a mejorar la vida y la calidad del paciente. Uh-huh. Oye, Alexandra, tengo una duda, porque ahora al hablar de cáncer se habla más de una enfermedad metabólica. ¿Es así? ¿Por qué se dice esto? Bueno, yo creo que llevamos muchos años hablando de que el cáncer es una enfermedad genética y yo no lo dudo porque realmente lo que se produce son mutaciones que van a generar que esa célula se transforme en cancerígena. Es decir, es verdad que se produce una serie de mutaciones a nivel celular que condicionan que esa célula se adapte, modifique sus condiciones y se transforme en lo que llamamos cancerígena. Pero claro, hay que entender también, hay que buscar otros orígenes, porque tenemos que intentar buscar también otras vías de tratamiento y otras posibilidades para estos pacientes. Y se habló que podría existir en la célula tumoral una disfunción en la mitocondria, que es el gran laboratorio energético. Y eso lo dijo hace muchos años Otto Warburg, que las células tumorales no utilizaban el oxígeno
porque si utilizamos oxígeno podemos generar radicales de oxígeno y le pueden dañar. Entonces utilizaban la fermentación, que es obtener energía sin el oxígeno, y que estas células podían tener un daño a nivel de la mitocondria y que podría ser otro de los enfoques importantes que tendríamos que tener en cuenta tratando, pues como digo, todo el tema metabólico con la dieta, el ejercicio, etcétera. Y todo esto lo hablaremos también en el capítulo de Tengo Gine, que hablamos con la doctora Cristina Sánchez, que es un capítulo fantástico porque es una persona que viene de Australia, de una unidad de oncología integrativa, y yo creo que es muy interesante porque nos va a contar todo lo que ha vivido allí. Bueno, pues no nos los perderemos. Hoy Tengo Gine, podcast con la doctora Alexandra Enríquez, y el libro, evidentemente, de Ser Mujer. El libro, ¿sabes que lo vamos a presentar el 5 de marzo a las 7 de la tarde en el Corte Inglés de Castellana? Toma ya, oye, enhorabuena. 5 de marzo, ¿a qué hora me has dicho, perdona? A las 7 de la tarde en el Corte Inglés de Castellana con Blanca Nutri, que me hará la presentación. Oye, pues allí estaremos, ¿eh? Enhorabuena. Muchas gracias. Doctora Alexandra Enríquez, muchísimas gracias por entrar y contarnos cosas tan interesantes. Un fuerte abrazo. Gracias. Bueno, pues vamos a hacer con Hugo Alonso esta primera recomendación. Según datos de la Sociedad Española de Reumatología, más de 7 millones de personas padecen artrosis en España, lo que representa cerca del 30% de los mayores de 40 años. A nivel global, el panorama es aún más alarmante. En 2060 se estima que alcanzará los 765 millones de casos en el mundo. Si eres una de esas personas que tienes que convivir a diario con el dolor y la inflamación en la rodilla, en las manos o en la cadera y tienes limitada tu movilidad y tu autonomía, tienes que saber que no tienes por qué renunciar a una vida activa. Con los tratamientos de Mejorando tu Vida es posible decir adiós al dolor y recuperar la funcionalidad de tus articulaciones mucho antes de lo que piensas. Bueno, cuando tuvimos aquí al doctor José de la Mata, reumatólogo, nos dijo: oye, ¿sabes, Adolfo, cómo defino yo la artrosis? Y dije yo, pues dígame, doctor. Dice, como las canas de las articulaciones. Bueno, pues es así. Con el tiempo, nuestro cartílago se va perdiendo, nuestras articulaciones pues se van deteriorando y claro, eso se mueve, duele, cuesta más mover. Y cura de momento no tiene, se está trabajando en células madres, se está trabajando porque ya sabemos que la ciencia avanza, que los médicos siempre están investigando, es una profesión que investiga, hace docencia clínica e investiga, o sea, las tres patas fundamentales, ¿no?, del médico. Pero bueno, lo que sí tenemos son estos guantes, los guantes Quanti Nanotech, que con sus ondas pulsantes, masaje, vibración, calor, van a conseguir pues aliviar ese dolor, que es sobre todo lo que queremos. Tenemos artrosis, me levanto por la mañana, levanto una persiana y ya me duele la mano, a lo mejor abro un bote y me duele, me voy a desabrochar un botón y me cuesta. Bueno, pues con los guantes, 20 minutitos, vamos a conseguir, pues bueno, un alivio que yo sé que ya llevamos años con estos guantes y los que los tenéis decís, oye, es que sois muy agradecidos, porque la gente que tiene dolor enseguida dice, bueno, pero me duele menos, pero oye, si me pongo mi guantecito me duele menos, pues eso es genial. Luego tenemos para la rodilla, esos están con láseres de ultravioleta y radiofrecuencia, infrarrojos, y lo que hace en este caso es, pues ese dolor de rodilla también, que a veces te impide caminar, andar. No hay que dejar de caminar, andar y subir escaleras, Ojo, eso no hay que dejarlo. Por favor, y además con cierta edad es muy bueno, si no estropeamos otras cosas que es más peor. Así que la rodillera, 10 minutitos, la zona dorsal lumbar tenemos un cinturón también que va muy bien para esos dolores de lumbago, y ahora tenemos también un láser cervical que trabaja con TENS, trabaja con magnetoterapia, trabaja también con infrarrojo, que lo que hace es que te relaja esa zona que a veces son causantes de dolores de cabeza, ¿no? Esas zonas, esos dolores, digamos, en lo que es la parte del cuello, ¿no? Así que bueno, yo les doy un teléfono para que llamen, para que nos pregunten cuando nos digan cuál es su problema, nos pregunten todo lo que necesiten, les vamos a hacer un gran descuento por ser oyentes de este programa, y además les vamos a regalar el libro Historia de nuestros médicos. Así que llamen, pueden dejar la llamada ahora marcada para que digamos adiós al dolor de la artrosis. 900-730-122. Repito, 900-730-122. Los médicos nos curan, nos cuidan, siempre miran por nuestro bien. Pero para que ellos puedan ejercer su profesión como es debido, necesitan un apoyo. Alguien que se encargue de las labores legales y administrativas. Uniteco lleva años haciéndolo. Bueno, pues agradezco programa tras programa que Uniteco esté con nosotros. Son los que cuidan a los médicos a nivel legal, que es muy importante,
Es muy importante, fueron los pioneros en ese seguro de responsabilidad civil profesional, seguro que tienen los médicos, que les cubren, digamos, pues todas estas cosas que pueden ocurrir, ¿no? En el caso de que haya pues un fallo, ¿no? Lo que sí es verdad que lo que yo les digo siempre, que no nos convirtamos en esas películas que vemos en los Estados Unidos, que hay una persona, un abogado, que en la puerta del hospital dándole, diciendo, oye, ¿usted cree que el médico ha hecho algo? ¿Y usted cree que le podríamos...? No, por favor, no hagan eso, que son las personas que nos cuidan, que nos miman, que nos quieren, que nos acompañan, que dan su vida por nosotros, recuerden, en pandemia. Eso no lo hagamos, ¿eh? Así que muchísimas gracias, Uniteco, por estar ahí. Bueno, enseguida vamos a seguir hablando con la doctora, pero yo sé que la doctora Luciene es una gran amante de la comida, de española, le encanta. Entonces yo le voy a hacer un primer regalo culinario, que es este jamón de Navarretinto. Es un jamón 100% ibérico, pata negra, tiene denominación de pata negra. Es, bueno, no sé, no encuentro el adjetivo para decir lo rico que está. Sois muchos en familia, yo creo que es mejor que cuando estéis, Germán y tú, lo abráis ahí un momentito, sin que se enteren mucho los chicos y las chicas y lo comáis ahí, porque está riquísimo. Esto no hay nadie que diga que no es saludable, el jamón es lo más saludable. De hecho, aquí hay un dicho una frase de Gregorio Marañón hablando del jamón, que a ver quién narices dice que el jamón no. Bueno. Así que para ti, Luciene, de parte de Navarretinto, hay un teléfono que ustedes pueden llamar, que es el 91 625 0228. Repito, para Navarretinto, ahí pueden pedir sobres, pueden pedir un jamón entero. Pruébenlo, por favor, es que está buenísimo. 91 625 0228. Bueno, pues nos hemos quedado que la doctora Luciene se viene a España, empieza a hacer este doctorado, y este MIR, sin aburrirse, teniendo niños, su marido, entre Ramón y Cajal y los niños y tal. Y decides, seguir un poco los pasos de tu padre, pero no exactamente igual, porque tu padre sí hacía cirugía, ¿no? Y tú no eliges la cirugía, ¿no? Y dices la neurología, ¿no? ¿No te gustaba la cirugía o...? Sí, a ver, me gusta la cirugía, de hecho, me sigue gustando, y como en Brasil la medicina es muy práctica, la facultad, he hecho muchísimo en pequeña cirugía, pero es cierto que no es mi principal vocación. Mi vocación era la clínica. Además, me gusta mucho la investigación, por eso investigo, hago mucha investigación básica, translacional, clínica, pero la cirugía me parece que es más mecánica, o sea, necesitaba menos de todo eso que te comenté antes, y para eso está mi marido y mi padre. No hace falta más. Claro. Oye, ¿vive tu padre? Sí. Ay, qué bien. Sigue trabajando, ¿eh? Sigue trabajando. 83 años. Qué bien. Mira que aquí tenemos al doctor Enrique La Morena, que es una referencia en este tiene 92 y él sigue ahí también, ¿eh? O sea, que enhorabuena por eso. Es que de médico no se deja de ser nunca. No. Eso es una cosa que, eso. Es como si nace... Médico y cura para toda la vida. Para toda la vida. Luciene, me gustaría, a ver cómo lo haces, que nos expliques bien lo que significa una esclerosis múltiple, un poco también qué es ese desmielinamiento, es decir, la mielina, qué significa. A ver si nos lo puedes decir, que lo entendamos todos bien, por favor. Me ha hecho gracia que al principio os ha costado hablar esclerosis múltiple, porque cuando uno se dedica a ello no es consciente de lo compleja que puede ser esa enfermedad. Desde el nombre, que se parece a otras cosas y por lo tanto la gente se confunde, hasta los mecanismos que generan la enfermedad. Me ha encantado la parte que ha hablado la oncóloga, porque nosotros en neurología, en pacientes de esclerosis múltiple, buscamos esa visión holística y no solo tratamos a los pacientes pronto, precoz y bien, sino que además hacemos todo ese entrenamiento de mejoría de los hábitos de la salud, como puede ser una dieta mediterránea sana, el ejercicio físico moderado regular, pero ya la estimulación cognitiva, el dejar hábitos como el tabaco, el alcohol, las drogas, el dormir, las horas de sueño adecuadas. O sea, esa es una labor que hacemos cada día con cada paciente en la consulta. Entonces,
ese abordaje holístico nos permite tener a los pacientes haciendo su vida lo más normal posible, porque realmente la esclerosis múltiple ha cambiado de forma muy profunda en las últimas 3 décadas. De cuando yo entré en el Ramón y Cajal después de MIR a hoy, no tiene absolutamente nada que ver. Entre otras cosas, gracias a que hay mucha gente generosa que ha participado en ensayos clínicos que han dado lugar a la aprobación de una serie de fármacos, de tratamientos que cada vez son más eficaces a la hora de mantener a los pacientes sin síntomas nuevos, sin lesiones nuevas en la resonancia, manteniendo su vida familiar, social, laboral, que es el fin de todos nosotros, ¿no? Eso hace 2 décadas, 3 décadas era algo impensable. Si a la enfermedad le dejamos que vaya por su bola, la mayoría de los pacientes a los 10, 15 años están en una silla de ruedas. Y eso ya no pasa. O sea, nosotros hacemos una vez al año unas jornadas en el Ramón y Cajal para pacientes y familiares. En las últimas 2 ha habido 2 personas de 250, 300 en silla de ruedas. O sea, realmente ya es la excepción, gracias a lo que te estoy contando. ¿Cómo se explica la esclerosis múltiple? Pues hay una serie de factores ambientales, como puede ser el virus Epstein-Barr, el tabaco, muy importante el tabaco, la obesidad durante la adolescencia, una alimentación muy rica en procesados, en carbohidratos, una serie de el déficit de vitamina D. Esos factores van a impactar en un sistema de defensas, el sistema inmune, que está genéticamente predispuesto a funcionar mal. ¿Y qué hacen esas defensas? Pues que pasan para dentro del cerebro, reconocen la mielina que recubre, que es como un cable que recubre las neuronas, como algo extraño y la atacan. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo al cable le quito el revestimiento, le estoy exponiendo a toda esa inflamación y al final acabo destruyendo también las neuronas. Entonces, existe primero inflamación, desmielinización y luego daño neuronal, o sea, muerte de la neurona. Y lo que hacemos con los tratamientos es evitar que esas cosas pasen. Por eso siempre decimos la importancia del diagnóstico precoz. Porque no es lo mismo que yo llegue al neurólogo con 5 neuronas muertas que llegue con 50. Claro. ¿Me explico? Perfectamente. ¿Y cómo notas tú que esas neuronas están muertas? ¿En qué se nota? O sea, ¿cuándo tienes que ir? Porque hay gente que tiene a lo mejor, no sé, a lo mejor viene del oído y tiene mareos, no sé. ¿Cómo se nota eso? ¿Cuándo tenemos que ir realmente? Yo siempre digo que primeras cosas que hay que desterrar. La esclerosis múltiple no es la ELA. Ya, son eso 2 cosas diferentes. La esclerosis múltiple es una enfermedad para toda la vida. De momento no la podemos curar, pero de eso no te vas a morir. La ELA es una enfermedad que tiene un pronóstico mucho peor. En general los pacientes fallecen en un periodo de tiempo que puede ser entre 3, 4, 10 años, ¿no? La esclerosis múltiple no es la ELA. La esclerosis múltiple no te da un diagnóstico de silla de ruedas. Eso ya no es así. La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica con la cual voy a tener que lidiar toda la vida, como una tensión o como la diabetes. Vamos. ¿Cómo puedo saber que necesito que me vea un neurólogo? ¿Qué cosas, qué síntomas puedo tener? Que de repente se me duerme la mitad del cuerpo, que de repente veo doble, que de repente pues tengo más dificultad para caminar porque una pierna me pesa más que la otra, que de repente veo peor por un ojo. Todas esas cosas son síntomas que deberían motivar una cita con el neurólogo. Sobre todo en las edades en que aparecen, porque la esclerosis múltiple es una enfermedad que sobre todo tiene un diagnóstico entre los 20 y los 40 años. Entre 20 y 40. No es normal que una persona con 20 años vea doble.
O un chico que me llegó a la consulta el otro día que me decía, no, tiene 43 ahora y me dice, no, es que desde los 23 yo no funciono bien sexualmente. Y yo le pregunté, ¿pero eso no te pareció raro? O sea, un chico a los 23 que ya tiene algún problema en su vida sexual, pues debería consultar, porque la esclerosis múltiple también puede dar ese tipo de síntomas. O que de repente se hace pis sin saber el por qué, ¿no? Todo ese tipo de síntomas, si empiezan a unas edades tempranas, debería motivar una cita con el neurólogo, aunque es cierto que cada vez vemos más la enfermedad en niños y la enfermedad en adultos mayores de 55, 60, 65 años. Los diagnósticos en esas etapas de la vida son menos frecuentes, pero cada vez son más frecuentes, incluso en esas etapas de la vida. A ver si me he enterado más o menos bien. Cuando pierdes esa mielina, ¿no? Que es una pérdida de mielina, claro, dependiendo de en qué neuronas las pierdas, así afecta a qué zonas del cuerpo, ¿no? Por eso estamos hablando de cosas tan dispares como claro. A lo mejor una disfunción eréctil con respecto, no sé, a un brazo que no lo mueves bien o una vista que no tal, ¿no? Exacto. ¿De qué depende dónde ataque? ¿O eso sí que es aleatorio? Es completamente aleatorio, ¿no? Yo me acuerdo cuando aprendí sobre esclerosis múltiple que mis mentores me han enseñado que era como tirar una piedra en un lago. O sea, cae donde toca, donde sea. Cuando es en el nervio óptico, pues voy a perder visión. Cuando es en el cerebro, pues síntomas son múltiples. Cuando es en la médula, pues suele haber síntomas motores o sensitivos o afectación de los esfínteres. Problemas urinarios, fecales, alteraciones sexuales. El problema de la esclerosis múltiple es que además de eso, puede haber desde el principio degeneración que va a producir una serie de síntomas que son a los que nosotros llamamos invisibles, pero que quizás son los que más impacto tienen en la vida del paciente. Por ejemplo, el deterioro cognitivo, el que no funcionen tan bien a la hora de programar su vida o a la hora de recordar cosas. Por ejemplo, la fatiga. El cansancio extremo es muy frecuente en las enfermedades autoinmunes en general, muy especialmente en la esclerosis múltiple. Por ejemplo, yo qué sé, los problemas sensitivos, porque tú puedes vivir con dolor, pero no es lo ideal, ¿no? Y sí que existe dolor en esclerosis múltiple. No es dolor de huesos, eso es otra cosa que hay que desterrar, claro. Porque todavía llega a mi consulta la gente diciendo, doctora, me duele el codo, ¿eso es por la enfermedad? Pues no, la esclerosis múltiple no es un problema de huesos, es un problema de neuronas, es una enfermedad inflamatoria. Hablemos del tratamiento, doctora Lucien. Se ha dañado esa mielina, a lo mejor se ha atacado a la neurona y ha muerto la neurona. Esa neurona, la mielina se puede ir reparando, la neurona se repara. ¿Cómo se hace esto a partir de que ya está el problema? Sí, tú imagínate una cicatriz que tienes en la piel. Sí. ¿Qué pasa? Primero tienes el daño, luego tu sistema inmune y todo lo demás se va reorganizando para formar una cicatriz. ¿Sí? Sí. Exactamente lo mismo pasa en el cerebro. Y cuando uno es muy joven, la capacidad de regeneración es muy alta. Por eso en los primeros brotes, en los primeros eventos de la enfermedad, la recuperación suele ser muy buena. Pero a medida que uno va envejeciendo, va perdiendo lo que nosotros llamamos reserva funcional en el cerebro y en la médula. Es más difícil recuperar. Se seguirá recuperando toda la vida. Pero es cierto que es mucho más difícil recuperar cuando ya tienes 50 lesiones en tu cerebro que cuando tienes 2. Además, en la esclerosis múltiple pasa una cosa muy bonita que nos habla del grande, enorme potencial de nuestro cerebro, y es que cuando una parte está dañada, el cerebro busca otras carreteras para hacer la misma función. Claro, ¿cuál es el problema? Que si tienes ya muchas lesiones, son muchas carreteras accesorias y eso requiere una energía enorme. Por eso es muy frecuente que esas personas se cansen mucho más que una persona que tiene una vida normal.
Bueno, está siendo súper interesante. La verdad es que me he quedado de piedra con todas las explicaciones. Y sobre los fármacos, sí. ¿Qué hacen? Pues los fármacos de los que tenemos ahora mismo no son capaces de recuperar el daño, No. pero sí son capaces de evitar que se siga produciendo. Tanto las lesiones, que son las causantes de inflamación en el cerebro, como esa degeneración progresiva, los fármacos son capaces de evitar que se sigan produciendo, sobre todo los fármacos a los que llamamos de alta o muy alta eficacia. Fíjate que ayer estaba con un médico que es del Gregorio Marañón, que trabaja sarcoma, que también son enfermedades raras también, ¿no? Y él hablaba de estos centros de la cual tú eres coordinador en el Ramón y Cajal, CESUR, que me imagino son centros especializados, ¿verdad?, justo en esto. Y que todo el mundo, o sea, me decía, tú me los confirmas, que cualquier persona dentro de España que tenga un tipo de... puede acudir a uno de estos centros. O sea, vives en Jaén, pero te puedes venir aquí a tal. Porque, claro, estáis especializados, sabéis el tratamiento del principio, sabéis cómo tratar al paciente. Y ya no solamente los fármacos, sino también todo el proceso. Es así, ¿verdad? Sí, el CESUR significa Centro, Servicio, Unidad de Referencia Nacional. Eso. Entonces, cualquier persona en el territorio español puede pedir a través de su neurólogo que le veamos en el CESUR de lo que sea, que el mío es esclerosis múltiple, pero hay de sarcoma, de trastornos del movimiento. El servicio nuestro de neurología tiene unos cuantos y el hospital tiene otros tantísimos. La ventaja de estos servicios es que nos especializamos en esa enfermedad. Entonces, ahora mismo somos punteros a nivel nacional e internacional en el estudio de los biomarcadores. Tenemos ya posibilidad de, con una analítica en la sangre, saber si tu enfermedad está controlada o no. Los famosos neurofilamentos, la proteína ácida fibrilar glial, son biomarcadores que por fin nos permiten a los neurólogos vislumbrar un poco lo que está pasando en el cerebro. Entonces, la ventaja de los CESURes es precisamente esa, un alto nivel de especialización y desde luego la disponibilidad de una serie de ensayos clínicos para cuando los fármacos que tenemos disponibles no son suficientes, poder dar alternativas a los pacientes. Retomando un poco el principio, a ver si me ha quedado claro. ¿Tiene que haber una predisposición genética siempre? O sea, no os habéis encontrado una persona con esclerosis que solamente sea un factor externo, sino una predisposición genética. Y luego, además, factores externos. Sí. O sea, se tienen que unir esas dos cosas. Sí, porque dos hermanos, por ejemplo, cuando una enfermedad es genética, hay un patrón de transmisión genética, ¿no? Entonces, por ejemplo, en gemelos, los dos deberían tener la enfermedad, y sin embargo aquí la coincidencia es de un 40% en gemelos idénticos. Fíjate. Porque en hermanos es de aproximadamente un 10%. Y de padres a hijos es de 1 o 2 o 3%, según como seas varón o mujer. Entonces, realmente no es una enfermedad genética, pero existe la predisposición. Yo suelo explicar a los pacientes que esa predisposición no es solo a la esclerosis múltiple, es una predisposición a la autoinmunidad. Por eso es muy frecuente que ese tipo de enfermedad se asocie a otras. Hipotiroidismo, problemas de tiroides, lupus, problemas reumatológicos, otras enfermedades autoinmunes, psoriasis, vitíligo, o sea, muchas otras que pueden estar en asociación precisamente por esa predisposición a que tu sistema inmunológico funcione mal. Uf, qué interesante, qué interesante. Sí, es muy bonito. Muy bonito. Bueno, vamos a hacer a la doctora otro regalo culinario, pero ya más grande. Montes de Galicia se ha convertido en un referente en la cocina gallega en Madrid, con platos de siempre, como un pulpo a feira que no puede faltar, y también con platos más modernos como el carpaccio de atún rojo, todo ello acompañado de un servicio que te hace sentir como en casa. Bueno, pues en este caso, la doctora Luciene Costa Frosar, con su marido cirujano de La Paz, Germán, vais a ir a esa posibilidad de ir, creo que vayáis, claro, a este restaurante Montes de Galicia,
Yo sé que lo hemos dicho antes que te encanta la comida. Aquí, ¿qué te diría? ¿Qué te diría yo de Montes de Galicia? Pues no hace falta que me digas mucho. ¿Lo conoces? Yo suelo ir a Mondariz a pasar mis vacaciones de Navidad. Bueno, entonces ya sabes lo que hay por allí, ¿no? Sí. Ellos traen además todo, lo traen de la Lonja de Vigo. Es una comida maravillosa. Además, tienes un trato excepcional con Daniel Espasandín y su padre, que son los que lo llevan. Está en la calle Azcona número 46. Pues muchas gracias. Está cerquito y de veras, es de verdad, ¿eh? Luego, que esto no es... Y luego era verdad, no, es de verdad. O sea, que tú me vas a decir, Adolfo, quiero ir este viernes por la noche, o este viernes a mediodía, o el sábado o el día que tú quieras, a comer, a cenar, a Montes de Galicia, y que lo disfrutes mucho. Que Montes de Galicia se une a este homenaje a los médicos que os merecéis tanto, y cuando os escuchamos, pues pensamos que os merecéis mucho más. Así que Montes de Galicia está en la calle Azcona, número 46. Les voy a dar un teléfono, también tienen web, Montes de Galicia, pero hay un teléfono para que puedan reservar, 91 355 27 86, y digan que lo han escuchado aquí en el programa Historias de nuestros médicos. Bueno, pues vamos a pasar a una parte muy importante que ya siempre lo tenemos en el programa, que es lo que llamamos valores de nuestros médicos. Es este nuevo proyecto apasionante donde una comunidad grande de médicos, después de este programa salió esta idea, ¿no? Que puedan tener una comunicación continua con la sociedad, que somos los pacientes, ¿no? Pero de una manera real. Es decir, hoy nos metemos en internet y cualquiera dice cualquier cosa. Entonces, por favor, que sea médico. O sea, si os está diciendo algo médico, que sea médico. No que si le echas sal a la sandía, haces el pino, te vas a curar de no sé qué. Por favor, no hagáis esto. Por eso hemos creado valores a nuestros médicos. No solamente para rendirles este homenaje y para que ellos lo que consideren, sus recursos que consideran, los sepa la sociedad, porque lo bueno es que lo sepan. Ahora sabemos que estamos en un momento complicadillo, ¿no? De reivindicaciones, etcétera, que tienen toda la razón, ¿eh? O sea, se han puesto todos de acuerdo, tienen toda la razón. Pero no solamente eso, sino los avances científicos. La doctora nos ha hablado de la investigación, cómo se va investigando los avances, es decir, que todos estemos enterados, que estos no son ajenos, o sea, que los médicos los necesitamos, que yo tengo una madre de 92 años gracias a los médicos. Si no, no estaría con 92 años aquí, ha cronificado y ella vive bien, vive feliz, la acompañan, como bien ha dicho la doctora, y gracias a eso la tengo aquí en vida, ¿no? Entonces, en este apartado, Valores Nuestros Médicos, saben que hay una web que es www.valoresnuestrosmedicos.com, donde pueden estar todas las personas para verla, para ver lo que nos dicen los médicos, y los médicos pueden suscribirse para estar internamente y crear sus foros y hablar de sus cosas y lo que necesitan, artículos, se escriben un libro, todo lo que ellos quieran. Hugo Alonso, que es uno de los periodistas encargados de que estas cosas salgan a la luz y habla con los médicos, ¿qué queréis que saquemos? ¿Qué queréis decir? Pues oye, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Hugo? Pues hoy os voy a hablar de un hito, porque esta semana el protagonista, ponemos el foco en un paciente, porque Miguel Ángel Rubio ha subido a la cima del Kilimanjaro tras superar un liposarcoma retroperineal de gran complejidad. Se trata de un tumor canceroso maligno que se origina en el tejido adiposo, es decir, en la grasa. Y es que vosotros, los oyentes, podéis ser testigos de este hito, porque en el documental que se llama Kilimanjaro, la importancia del momento, se narra la experiencia de Miguel Ángel, acompañado del doctor que le ha acompañado en todo ese proceso, y es el doctor José Manuel Asencio. Y hago énfasis en la palabra acompañar, haciendo referencia a lo que ha dicho la doctora al principio de esta entrevista, y poniendo énfasis en lo que nosotros tratamos de dar valor, en los que nosotros tratamos de decir a la sociedad qué labor hacen nuestros médicos de acompañarnos, de cuidarnos, de curarnos. Y bueno, además os tengo que contar a vosotros, los oyentes, algo también muy interesante, y es que este documental tiene un fin solidario, y es que va a destinar todos los beneficios a la investigación del sarcoma. Por lo tanto, ya sabéis que si veis este documental estáis apoyando una buena causa, así que lo podéis, os digo que lo podéis ver en la página web de Filmin, y también en la web de Valores de Nuestros Médicos hemos colgado una noticia que tiene un link que os lleva a ese documental, para que lo podáis ver. Bueno, pues los tenemos que ver. Mira, ayer precisamente yo estuve con el doctor José Manuel Asencio y me contaba un poco su historia. Y dice, mira, este hombre le dijimos cuando lo operamos, porque decía que no iba a poder subir ni escaleras. Un señor de Cuenca que dijo, ¿cómo que no puedo subir escaleras?
Y entonces cuando después de verle después de un tiempo me dice, oye, que no solamente subo escaleras, es que sigo subiendo montañas. Dice, ¿pero cómo que subes montañas? Dice, sí. Dice, y ahora voy a subir esta y tal. Y dice, oye, pues dice, además voy a hacer una expedición, porque quiero que esto se sepa. Y dijo el médico, pues yo me voy contigo. Y no sé si se le ocurrió otra cosa que irse al Kilimanjaro, nada más y nada menos, no sé si son 5.000 o 6.000, no sé cuántos kilómetros son tirando para arriba, o 10.000, no me acuerdo, no lo sé. Se fueron a Sierra Nevada, lo hicieron en Sierra Nevada, y luego fue una expedición donde iba él como médico, que luego me dice, hay que ver el documental, no te voy a hacer spoiler, porque el médico casi me tiene que atender a mí. O sea, yo era el que peor estaba en esa subida. Dice, pero luego, claro, llevaron una amiga de él que es enfermera de urgencias, de estas que van en las ambulancias, para atender. Claro, un amigo que es el que fue filmando, que es montañero. O sea, que han preparado un documental que es precioso. Yo les invito, ¿verdad?, a que lo vean porque lo van a disfrutar muchísimo. Y sobre todo, fíjense si tiene que ver o no con lo que nos ha dicho la doctora de ese acompañamiento. El médico, el cirujano, dijo, oye, que yo voy contigo. Que digo, ¿te arrepentías? Dice, bueno, de vez en cuando decía yo, ¿en qué momento, no? Pero subieron al Kilimanjaro y bueno, y eso queda, esa unión, ya no es solamente un paciente que haya operado, sino es un amigo, ¿no? Un amigo. Así que les doy la enhorabuena aquí tanto al doctor como al paciente por esta gran hazaña que es esta superación de una enfermedad muy complicada, un sarcoma. Y bueno, pues enhorabuena, y ya lo saben, lo pueden ver en Filmin, también lo pueden entrar, si entran en valoresnuestrosmedicos.com, ahí hay un link que les lleva y lo pueden ver el documental y seguro que les va a maravillar. Bueno, y ahora nos gustaría, doctora Luciene, que dentro de Valores tú nos digas lo que quieras. Es decir, nosotros creamos Valores Nuestros Médicos para que vosotros expreséis. Así que, ¿qué te gustaría? Ya no hablando, si no quieres, de esclerosis y tal, ¿qué te gustaría que la sociedad supiéramos de los médicos? Wow, qué pregunta. Yo no quiero caer en lo de siempre, o sea, yo creo que la sociedad es muy consciente de que los médicos somos vocacionales. La enorme mayoría de nosotros trabaja porque nos chifla nuestro trabajo, disfrutamos de nuestro trabajo, pero sí que quiero que sepáis que también somos muy conscientes de que en algún momento todos somos pacientes. Uh-huh. Y en ese momento yo creo que todos deberíamos ser conscientes que cuidar a la sanidad es responsabilidad de todos. Cuidar a la sanidad y cuidarnos a nosotros mismos, porque cuando nos estamos cuidando, pues estamos permitiendo que las personas que de verdad necesitan, porque han tenido mala suerte y tienen una enfermedad, puedan acceder a los recursos que cada vez son más caros, cada vez son más potentes también, pero claro, el dinero no es infinito y es importante priorizar a las personas que de verdad lo necesitan, y para eso nosotros, los que todavía disfrutamos de buena salud, pues tenemos la obligación de cuidarnos, de cuidar a las personas que amamos, pero también de cuidarnos como sociedad y como sanidad. Bueno, pues ahí queda dicho, muy bonito, agradecerle mucho, doctora Luciene, de haber estado aquí. ¿Lo has pasado bien? Muy bien. Me alegro mucho. Y bueno, le voy a hacer esta recomendación última, el glucómetro sin pinchazos, aquel que no hace falta pincharse. Diabéticos tipo 2, prediabéticos, dar al botoncito, mirar en un móvil, saber lo que tenemos, la glucosa, hay que controlarla, por favor, que si no luego da muchísimos problemas. 973-01-01. Así que nada, agradecidos como siempre, un beso muy fuerte. Muchas gracias.